La corteza cerebral o corte cerebral es el tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Dicho de otra forma, constituye la región más superior del cerebro. Esta estructura cerebral alcanza su máximo desarrollo en los primates. Se encuentra menos desarrollada en los otros animales y se relaciona con el desarrollo de las actividades cognitivas e intelectuales más complejas. La corteza cerebral resulta un área cerebral básica para el funcionamiento de los seres humanos en esta región. Se desempeñan funciones como la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio o la decisión. En este video explicaremos las principales características de la corteza cerebral, se especifican sus capas, sus neuronas y su organización funcional, y se revisan las funciones que se llevan a cabo en esta función cerebral. Capas, células y funciones. Características de la corteza cerebral. La corteza cerebral de los animales mamíferos está representada por una lámina de sustancia gris, la cual cubre los dos hemisferios cerebrales, que consta de una estructura altamente compleja en la que diferentes órganos sensoriales se encuentran representando diferentes áreas o zonas específicas. Cada uno de los 5 sentidos que poseen los seres humanos, vista, tacto, olfato, gusto y oído, que se desarrollan en una región de la corteza específica. Es decir, cada modalidad sensorial posee un territorio dentro del corte cerebral. Aparte de las regiones sensoriales, la corteza cerebral también posee múltiples regiones somáticas secundarias de la asociación y motoras. De estas zonas que se elaboran los sistemas aferentes, cordiales y de asociación, dando así lugar al aprendizaje, la memoria y el comportamiento de este sentido. La corteza cerebral es considerada como una región específicamente relevante a la hora de desarrollar las actividades superiores del cerebro humano. Áreas de la corteza cerebral. La corteza cerebral forma una cobertura completa del hemisferio cerebral. Está compuesta por sustancia gris y se ha estimado que contiene aproximadamente 10.000 millones de neuronas. El área de la superficie de la corteza está aumentada por su plejamiento en su circunvalación, separadas por surcos o cisuras. El espesor de la corteza varía entre 1,5 a 4,5 milímetros. La corteza es más gruesa sobre la cresta de una circulación y más delgada en la profundidad de una cisura. Capas de la corteza cerebral. Con propósitos descriptivos es conveniente dividir a la corteza cerebral en capas que pueden distinguirse por el tipo, la densidad y la disposición de sus células. Aquí se describen los nombres y aspectos característicos. Las diferencias regionales se comentan más adelante. Capa molecular. Es la capa más superficial, consiste principalmente en una densa red de fibras nerviosas orientadas tangensiblemente. Estas fibras derivan de las dendritas aplicadas de las células piramidales y fusiformes, los axones de las células estrelladas y las células de Martinotti. También hay fibras aferentes que se originan en el tálamo y en la asociación con fibras de Cajal. Claramente esta capa más superficial de la corteza está donde se establece gran cantidad de sinapsis entre diferentes neuronas. La segunda es capa granulosa externa. Esta capa contiene gran cantidad de pequeñas células piramidales y células estrelladas. Las dendritas de estas células terminan en la capa molecular y los axones entran en capas más profundas donde terminan o continúan para entrar en la sustancia blanca del hemisferio cerebral. La tercera, capa piramidal externa. Esta capa está compuesta por células piramidales, el tamaño de cuyo cuerpo celular aumenta desde el límite superficial hacia el límite más profundo de la capa. Las dendritas apicales se adhieren a la capa molecular y los axones entran en la sustancia blanca como fibras de proyección, de asociación o comisurales. Capa granulosa interna. Esta capa está compuesta por células estrelladas dispuestas en forma muy compacta. Hay una gran concentración de fibras dispuestas horizontalmente, conocidas colectivamente como la banda externa de Bayarder.
La quinta se llama capa ganglionar. Esta capa contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Entre las células piramidales hay células estrelladas y células de Martinotti. Además hay gran número de fibras dispuestas horizontalmente que forman la banda interna de Van Jardel. Esta corteza motora de la circulación precentral. Las células piramidales de esta capa son muy grandes y se conocen con el nombre de las células de Betz. Estas células dan origen aproximadamente al 3% de las fibras de proyección de haz corticoespinal o piramidal. La sexta se llama capa multiforme. Aunque la mayoría de las células es fusiforme, muchas de ellas son células piramidales modificadas cuyo cuerpo celular es triangular u ovoide. La organización funcional de la corteza cerebral puede organizarse en función de las actividades que se llevan a cabo en cada región. En este sentido, determinadas las zonas de corte cerebral procesan señales de naturaleza sensitiva, motora y de asociación. Las sensitivas son regiones de la corteza cerebral que reciben información sensitiva y se encuentran estrechamente vinculadas con la percepción. Las motoras se encuentran en la parte anterior de los hemisferios, se encargan de realizar los procesos cerebrales relacionados con el movimiento. Las áreas de asociación de la corteza cerebral se correlacionan en las funciones de integración más complejas. Estas regiones desempeñan actividades como los procesos de memoria, la cognición, la gestión de emociones, el desarrollo del razonamiento y asimismo estas áreas desempeñan un papel importante en los rasgos de personalidad y características de las personas. En otra parte encontramos lo que ya tiene que ver con las células nerviosas de la corteza cerebral. Esta presenta en su interior muchas, pero se han especializado 5, las cuales son las células piramidales, que son unas neuronas en forma de pirámide. La mayoría de estas contienen un diámetro de entre 10 y 50 milímetros. Tanto las grandes como las pequeñas se encuentran en la circunvolución precentral motora y desempeñan principalmente actividades relacionadas con el movimiento. Las células estrelladas son neuronas de pequeño tamaño que suelen poseer un diámetro de 8 milímetros y poseen una forma poligonal. Las células fusiformes son neuronas que tienen su eje vertical y en la superficie se encuentran concentradas en las capas más profundas del cerebro. Las células horizontales de Cajal son pequeñas células fusiformes que se encuentran orientadas horizontalmente. Se hallan en las capas más superficiales de la corteza cerebral y cumplen un papel crítico en el desarrollo del cerebro. Las células de Martinotti son las últimas células que constituyen la actividad neuronal de la corteza cerebral. Estas constan de neuronas multiformes presentes en todos los niveles de la corteza.